Nosotros damos gracias a Dios por los biblistas que tenemos de habla hispana y de otros idiomas, que están todos los días trabajando solamente para adecuar la palabra del Señor al lenguaje del momento. Porque ustedes saben que el lenguaje no es estático. El lenguaje sí cambia, se modifica. Y vamos agregando ingredientes nuevos y hay palabras que ya no se van usando. Por ejemplo, ascuas de fuego. Esa es una palabra que ya eso no se usa. Incluso saludos y bendiciones, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos sobre la apostasía. Nuestra última parte estuvo centrada en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, especialmente el versículo 9, y hablamos de diversas y extrañas doctrinas. Yo quiero presentar en el día de hoy el tema de la cautividad babilónica como una especie de esclavitud, que la persona ha perdido su libertad y ahora está cautivo, y es como si fuera una especie de apostatar. No es 100% lo mismo, pero tiene mucha referencia. En el Salmo 137, los versículos del 1 al 6, Salmo 137, los versículos del 1 al 6, hablan de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esos son 6 versículos del Salmo 137. Ustedes pueden ver las palabras que allí se dicen, muy parecidas a personas que estuvieron bien pero que ahora están mal. Es decir, personas que claudicaron y apostataron. Cambiar la libertad por el libertinaje religioso es una especie de cautividad, donde privados de esa libertad se piden que actúen como si la tuvieran. Oye, ellos están cautivos en tierra de extraños y le están pidiendo que actúen como si ellos fueran libres. Como si ellos fueran libres, que canten cánticos de alabanza, de gratitud al Señor en una tierra extraña. Dice que ellos no lo pueden hacer. Por ejemplo, una cosa que ha sido conocida como la visión del gobierno de los 12, el G12, que ya no se habla mucho de eso, pero sí se habló bastante al final de la década del 90 y comenzando los primeros 10 años, ¿no?, de este siglo. Eso se ha convertido en un dolor de cabeza para las iglesias locales que han abrazado esa visión, entre comillas, esa visión estratégica de multiplicación y rápido crecimiento. Y también ha sido un dolor de cabeza para la iglesia de Dios en general. El llamado gobierno de los 12, ideado sobre la base de la elección y escogencia de los 12 apóstoles por parte del Señor Jesucristo, no es más que una estrategia de engrandecimiento personal y no una estrategia de exaltación de Jesucristo. Quizá fue formulada con buena intención, buscando un referente bíblico, y que si Jesús lo hizo así, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Solo que el crecimiento de una iglesia local no está marcado por uno, sino por Dios, quien es la persona encargada de hacer que su propia obra crezca. Y podemos poner un ejemplo. En Corinto, la congregación se debatía
haciendo de tal o cual persona un emblema de crecimiento, enfocando la forma de cómo Apolos o Pablo o Pedro o el Señor Jesucristo se desenvolvían en sus respectivos ministerios. Es decir, algunos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces trataban de hacer las cosas que ellos entendían que ellos hacían y que le habían dado resultado para el crecimiento. Pablo allí mismo afirmó que el trabajo de los siervos de Dios, es sembrar, regar y cosechar. Y estamos hablando de la semilla, que es el Evangelio. Sembrarlo, regarlo con agua, es decir, con las oraciones y el seguimiento, y cosechar. Pero que el crecimiento se lo reservó solo para Dios, quien tiene la facultad de darle crecimiento numérico y orgánico a la obra del Señor. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 5 al 9. Es decir, la tarea de Pablo, de Apolos, de Pedro es sembrar, regar y cosechar, pero la facultad de darle crecimiento es de Dios. La Biblia abunda en pasajes que se enfocan en el crecimiento en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, y no solo en el crecimiento numérico de una obra. Uno de esos pasajes es 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, donde se ordena de manera amable a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los que crecen de esta forma no son sectarios, no se esconden, no se aíslan, sino que son incluyentes. No se dividen entre los que sostienen la visión y los que no la sostienen. Crecen saludables en estatura para con Dios y también para con los hombres, porque no se basan en sus propias opiniones, sino en las de Dios. Por lo tanto, cualquier movimiento, visión, estrategia, lo que sea, que no actúe conforme a la palabra de Dios, por buena y bonita que aparente, y hasta por bíblica que sea, debe ser cuestionada por la iglesia, que se preocupa de mantener no solo una sana doctrina entre sus feligreses, sino una sana convivencia con el resto de miembros del cuerpo de Jesucristo, como está en 1 Corintios capítulo 12. Es decir, no puede haber una estrategia, un movimiento, una visión que en vez de unificar nos divida entre los que practican esto y los que no la practican. Los que practican esta visión están bien y los demás son anticuados, desfasados, y son los que están mal. Son los que le molesta que otra iglesia crezca numéricamente y que ahora hayan megas congregaciones. No, hermanos, todo lo contrario. Nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar de que la iglesia del Señor Jesucristo con 120 crezca una mega iglesia de 3,000, y que esos 3,000 luego lleguen a 5,000, y luego esos 5,000 que sean incontables de tantos que sean, pero siempre con la característica del creyente de Hechos capítulo 2, que estaban unidos, sujetos a la doctrina de los apóstoles, que compartían el pan, la oración, es decir, lo mismo. Recordemos que ninguna de las herejías, ninguna de las herejías que afectaron a la iglesia primitiva nacieron fuera de su seno. Todas nacieron dentro de ella. De ahí las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Santiago y de Judas, entre otros, para mantener en guardia a la iglesia. Toda doctrina contraria viene revestida de legalidad y de aparente armonía con la Biblia, y hasta de decir que es una doctrina, que es una estrategia revelada por el Señor. Entonces, toda doctrina contraria viene con esa apariencia. Entonces, todo pastor quiere ver su iglesia local crecer en número, y cuanto más rápido crezca, mucho mejor, porque tiene que hacer un reporte al presbiterio, al distrito, a quien sea.
Ahora, el crecimiento cuantitativo es parte de la característica de una iglesia que crece saludablemente. Y uno lo puede ver en ese desarrollo del libro de los Hechos. Uno lo puede ver. Cómo la iglesia van contando 120, 3.000, 5.000 y luego son incontables, pero también la iglesia es diseminada por todas partes y la iglesia de Jerusalén se quedó con 12, porque solamente los apóstoles no fueron diseminados, el resto tuvo que salir. Pero también tenemos que recordar que hubo peligro, por ejemplo, cuando David mandó a censar al pueblo para saber cuántos eran. Él quería saber la cantidad numérica con los cuales él contaba. Cuando él se lo dijo al general Joab, el general le dijo: no haga eso, eso no está bien. Porque él quería saber el número para él engrandecerse, para él vanagloriarse, para él decir: los israelitas somos tantos, los judíos somos tantos, y que han crecido a ese nivel por su reinado, por su mandato. Esto le costó casi la vida, porque a veces la intención no es que el reino crezca, porque hermano, mira, uno no debe preocuparse por eso, honestamente. Si uno se lleva de Primera de Corintios capítulo 3, si uno se lleva, por ejemplo, de la gran comisión, como está en Mateo 28 y en Marcos 16, nuestra tarea es sembrar el evangelio, predicar el evangelio, orar por las personas que no conocen a Jesucristo. El crecimiento lo va a dar Dios. El que va llevando los números es el Señor. El libro de la vida del Cordero no está en ninguna denominación. Ese libro no está en ninguna iglesia local. Ese libro está allá arriba. Y el mismo libro de Hebreos te dice que cuando una gente se convierte, su nombre es agregado a la congregación de los primogénitos. Y el que tiene ese dominio y ese control es el Señor. Mire, por ejemplo, el caso de Gedeón en Jueces capítulo 6. Tenemos también ese caso de 32,000 personas que componían ese gran ejército. 32,000 personas. El Señor los redujo a 300 o a 300 personas, para entender que la victoria no dependía de la cantidad de personas, sino de la calidad espiritual de ellos. Fíjense, para bajarlo a 300, hubo dos estrategias que vienen del cielo. Número uno, pregúntale cuánto tiemblan, cuánto tienen temor de enfrentar al verdadero enemigo. Rápidamente 22,000 levantaron la mano temblando. ¿Y qué le dijeron? Váyanse para su casa, porque el tembloroso apoca el corazón de los valientes. Entonces, con gente así no se puede trabajar. Luego los otros 10,000 fueron llevados al desierto a un entrenamiento y luego llevados a fuentes de aguas para ver cómo tomaban el agua, si cuidando la retaguardia o descuidándose. Entonces, de esos 10,000 quedaron solamente 300 personas. Pero 300 personas que van a luchar contra un ejército de 116,000. Pero son personas que, a la luz del libro de los Hechos, especialmente del capítulo 4, uno se da cuenta que es mejor el crecimiento en calidad del pueblo de Dios y no en cantidad. Y que si la iglesia crece en calidad de la doctrina, entonces va a crecer en calidad de los números, cuantitativamente. Y es verdad que las iglesias mencionadas en el libro de los Hechos crecían numéricamente, fruto del trabajo combinado de aquellos creyentes obedientes que se lanzaron casa por casa a predicar las buenas nuevas, y también de Dios, porque es un trabajo mancomunado, pero siempre manteniendo características, hermano, no adulterándola, no modificándola. Por eso usted ve el gran celo apostólico, que donde quiera que se levantaba una congregación, la doctrina cristiana no fuera adulterada. No fuera adulterada. Ahora mire, cuando uno analiza, y todo esto en base al Salmo 137, los primeros 6 versículos, de la cautividad babilónica, las iglesias locales de Esmirna y Filadelfia, que están en Asia Menor, en lo que en el día de hoy es Turquía, son de las iglesias últimas
en los evangelios y en el libro de Apocalipsis que se plantaron son un ejemplo a ser tomadas en cuenta si uno evalúa su situación con la propaganda de la escalera del éxito y con el sueño de la grandeza numérica que proporciona, por ejemplo, el G12. Si uno estudia bien de cerca esas dos congregaciones, al día de hoy son estimadas como iglesias fracasadas y estancadas, como un rotundo fracaso. Mire, Esmirna, ¿qué era lo que tenía Esmirna? Tribulación y pobreza. Entonces tú puedes medir con diferentes variables la pobreza de una iglesia local. Y la puedes medir en dos variables: la cantidad de gente o la cantidad financiera que entra. Una iglesia pobre en cuanto a personas no tiene muchos miembros, porque el Señor mismo dice: yo conozco tu pobreza. Y podemos utilizar esas dos variables. Es una iglesia que tiene poca influencia porque no tiene muchos bienes materiales. Pero una iglesia tan fiel a Jesucristo, tan fiel a la doctrina cristiana, que el mismo Dios la estimula a que permanezca fiel hasta la muerte. ¿Se da cuenta? La fidelidad es parte de la calidad cualitativa, de lo cualitativo. Estoy redundando ahí, porque lo cualitativo y la calidad es lo mismo. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Redundar en esto. Entonces el Señor la está motivando para que sea fiel. Y luego, cuando termine aquí, ¿qué es lo que va a recibir? La corona de la vida. Es como decirle: Esmirna, no cedas, no claudiques, sigue en la línea con mi palabra, que te espera una corona de gloria de parte mía y no de parte de los hombres. Hombres que se dicen ser judíos, pero son sinagogas del enemigo de la justicia. Es decir, asiento de doctrina, de espectáculo, de exhibicionismo, de grandeza y de todo ese tipo de cosas. Esmirna podía ver el éxito de otras congregaciones. Y no es que en Asia Menor habían 7 congregaciones nada más. Habían mucho más. Pero el Señor escogió 7 que tienen características que Él quería que nosotros prestáramos atención, porque es como radiografiando la situación de la iglesia de Jesucristo. Entonces ella podía ver el éxito de otras a través del cristal del momento, pero prefirió mirar con los ojos de la fe, y a pesar de pasar por momentos tan difíciles y de oír de Jesucristo que Él sabía su situación, se mantuvo fiel. Mira la congregación de Filadelfia. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuáles son las características de la iglesia de Filadelfia? Dice poca fuerza. Poca fuerza. En aquella dice pobreza. Aquí dice: yo sé que tú tienes poca fuerza. Ahora mide la poca fuerza con las variables que en este tiempo utilizan algunos pastores y algunos líderes: cantidad de gente, dinero, influencia y bienes materiales. Dios mismo le dice: yo sé que tú tienes poca fuerza. Pero ¿qué le dice el Señor a una iglesia que tiene poca fuerza? Que tenía abierta una puerta que nadie se la podía cerrar. Tú ves lo que es la calidad por encima de la cantidad. Dios le está diciendo: yo te abrí una puerta que nadie te la puede cerrar. Es decir, tú tienes garantizado de parte mía una protección que viene por haber guardado la palabra de Dios. Él le dice: mira, Filadelfia, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. En un tiempo que habían personas que ellos decían que eran algo, decían que eran judíos. Ustedes saben que el término judío quiere decir alabanzas, o alabanza que viene de los hombres, porque en quien le puso Judá a este cuarto hijo de Jacob fue Lea. Habló de alabanza. Hay una alabanza que viene de los hombres, pero hay una alabanza que viene de parte de Dios. Entonces es mejor ser alabado por Dios y no alabado por los hombres. Dice: Él va a hacer que la gente reconozca que Dios te ha amado. Entonces son dos ejemplos que nosotros debemos tomar en cuenta, hermano, para no caer en la cautividad babilónica.
¿Por qué uno tiene que creer que el llamado gobierno de los 12, como se ha presentado, es una cautividad? Mire, eso anula la efectividad de la palabra de Dios al hacer inmunda la sangre de Cristo, recurriendo a planes de hombre para regresar a los creyentes a determinado estadio de su vida del pasado y que mediante técnicas humanas tratar de hacer lo que la sangre de Cristo no hace. Mire que le estoy diciendo que la sangre de Cristo nos limpia absolutamente de todo pecado. Que aún la conciencia nuestra cargada de obras muertas, ahora es regenerado para que uno le sirva a Dios con toda libertad. Porque no es solamente una estrategia de crecimiento rápido, cuantitativo. Es que tiene también otros ingredientes que son extraños a la doctrina cristiana. Toda persona que está en Cristo, la Biblia dice que es una nueva criatura. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla que si Dios se olvida de nuestro pasado, ¿quién es fulano de tal o quién es un movimiento que tenga que hacer que mi pasado venga al presente? De que para que entonces ellos me lo borren definitivamente. Cuando ya nosotros somos nueva criatura. Se da cuenta el problema de primera de Timoteo capítulo 4, los primeros 4 versículos. Doctrina de demonios, con hipócritas y mentirosos. Segunda de Timoteo capítulo 4. Personas que van a apartar el oído de la verdad y lo van a poner en la mentira. Y luego lo que sigue de ahí. Doctrina de demonios y doctrinas diversas y extrañas que están tratando de meterse donde a la iglesia, porque al mundo no es. Entonces revestida, mi hermano, con algo que a cualquier pastor dice, yo quiero eso. Toda persona que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Y a partir de ahí el Espíritu Santo posa su vida, es sellado, y lo único que le resta es crecer. Es crecer. Gloria a Dios. En calidad. Y luego ese crecimiento en número se va a ver. Entonces casi todo el libro de Hebreos nos conduce a vivir una vida nueva, una vida distinta de la pasada, por haber sido perdonado todos nuestros pecados. También el libro de los Hechos es mandatario al decir que los pecados son borrados cuando uno se arrepiente y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Y eso está en Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Ese gran revuelo que se levantó cuando el Señor utilizó a Pedro y a Juan para sanar al cojo que estaba sentado en la puerta la hermosa del templo de Jerusalén. Hubo que dar una predicación. Entonces dentro de la predicación está esa parte evangélica del perdón de nuestros pecados, que el Señor lo borra. El Señor lo borra totalmente. ¿Qué es lo que dice allí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y luego Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. Mire, si a la eficiencia de la sangre de Cristo, de borrar, de quitar pecados, le agregamos el trabajo santificador del Espíritu Santo para mantener al nuevo nacido purificado de corazón y bajo la dirección y supervisión de Él, no hay que agregar más nada. Porque 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar? ¿Por qué tenemos que aceptar doctrinas nuevas, variadas, cuyo origen es del demonio, de hipócritas y de mentirosos? Por eso es que una iglesia local, mi hermano, cuando el pastor predica, cuando el predicador predica, cuando el maestro enseña, hay un llamado a la persona que no conoce a Cristo para que venga y entregue su vida a Jesucristo y nazca de nuevo.
Entonces allí hay un cambio completo y hay un giro de 180 grados. Mire, son conocidos los sufrimientos, las aflicciones que pasó José, por ejemplo, en la casa de su padre. José allá en el libro de Génesis. Sus hermanos lo odiaban y planearon su muerte una y otra vez. Es un ejemplo que le voy a poner, mire. Decidieron venderlo. Fingieron que una bestia del campo lo había destrozado. Le dijeron al papá que murió porque una bestia lo destrozó. Luego en tierra de Egipto lo revendieron. Fue a parar a la cárcel por un delito que nunca cometió, porque lo acusaron de intento de violar sexualmente a la mujer de un capitán. José allí se pudo haber traumado, pudo haberle pasado cualquier cosa. Pero cuando él tuvo la oportunidad de mostrar si era o no una nueva criatura, si era o no una nueva persona, él no vaciló. Lo demostró con el nombre que le puso a sus dos hijos, Manasés y Efraín, donde él olvidaba lo que le pasó en la casa de su padre y donde él olvidaba lo que le pasó en tierra de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermano, es que hay un cambio rotundo en nuestras vidas. Hay un cambio total en nosotros cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿No es interesante cuando nosotros estamos hablando de Isaías 53, por ejemplo, de todas las cosas que Cristo hace en nuestras vidas? Fíjense que allí se está profetizando más o menos 800 años antes que Cristo ejecutara lo que tenía que ejecutar en la cruz del Calvario, diciendo que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados y que la paz que tenemos ahora, el castigo, cayó sobre Él, que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados para hacernos nuevas criaturas. Mire, Cristo pagó el precio por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y ahora, ¿qué tenemos? Paz para con Dios, paz con uno mismo y paz con los demás. Sanidad del alma. Garantizado, ¿por qué? Porque Cristo quitó la culpa, quitó el pecado y nos limpió. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto, hermanos, para no caer en esa cautividad babilónica. Y una vez más vuelvo y le digo que el libro de los Hechos es un modelo para nosotros con variadas maneras de cómo alcanzar al no creyente para Cristo y multiplicar así los miembros del reino de Jesucristo. Y una de las cosas que se debe destacar más, es que había unidad bíblica, había predicación pública, casa por casa. Y nunca nadie en el mundo del Nuevo Testamento reprodujo la supuesta estrategia de Jesús de formar grupos de 12 personas, 12, no 12, sino que libremente la gente se movía entre las comunidades y testificaban de Jesucristo. Que a eso fue que nosotros fuimos llamados, a predicar el evangelio de Jesucristo, comenzando en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros tengamos que movilizarnos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la cautividad babilónica, después que cautivan a la persona, dentro de esa cautividad ellos quieren que actúen como si fueran libres. Hermano, y es la advertencia que nos están haciendo para que nosotros no caigamos en esa trampa y que nosotros podamos mantenernos, podamos mantenernos dentro de la libertad, dentro de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Siendo, mire, en una iglesia local, estando sujetos a la doctrina cristiana, como ya se ha explicado.
estar sujeto a la autoridad espiritual que nosotros tenemos de nuestros pastores. Ya lo vimos en la presentación anterior de Hebreos capítulo 13. Solamente en ese capítulo se menciona mínimo 3 veces la relación que tenemos con nuestros pastores. Y la palabra para los pastores que se está utilizando allí no es la palabra poimen, sino una palabra que tiene que ver con lo que nos guían, lo que nos instruyen, lo que nos alimentan. Aquellos que se convierten en un ejemplo para que nosotros podamos también imitarlos. Entonces, manteniéndolo a ellos como punto de referencia, cuando se asomen una de estas doctrinas, si nosotros no tenemos rápidamente el referente, podemos pensar en ellos, que es lo que en la segunda carta a Timoteo Pablo hace, recordándole a Timoteo 3 personas: a Eunice, a Loida, la abuela y la mamá, luego recordándole a él mismo, poniéndose ellos 3 como ejemplo, y luego presentando a Jesucristo como aquel que no falla y del cual no puede haber ningún motivo para uno avergonzarse. Entonces, con esos puntos de referencia uno puede reprender cualquiera de estas doctrinas modernas que están surgiendo, que nos quieren llevar a una cautividad babilónica. Y ahí que nosotros tenemos que prestar atención y enseñar al pueblo de Dios para que tenga mucho cuidado con estas cosas. Con estas cosas. La mejor estrategia para extender el reino de Cristo es predicando el evangelio, pero con testimonio. Y sabiendo que uno puede sembrar, otro puede regar, otro puede cosechar, pero el crecimiento siempre lo da Dios para que la gloria y la honra sean para Él y no para otros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, siempre motivándolos a cada uno de ustedes para que hagamos vida en la congregación donde Dios nos ha llamado, donde uno sí puede tener cara a cara y frente a frente a los predicadores y a los maestros que son de referencia para nosotros. No olviden ustedes que el libro de Hebreos es uno de los pocos libros en la Biblia que nos trae enseñanza, poniéndonos ejemplo. Y cuando entró a este capítulo 13 de la carta a los Hebreos, no solamente te pone a Moisés como un referente, pero a Moisés usted no lo conoció, o a Josué, o a todos los héroes de la fe del capítulo 11. Por eso el capítulo 13 te dice: acuérdate de tus pastores, de tus guías, de tus maestros, que fueron personas que tú conociste o que tú conoces. Entonces tómalos a ellos como punto de referencia en cuanto a que si ellos vivieron o viven lo que ellos predicaron, y a partir de ahí entonces imitar lo que ellos hicieron. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y con el favor de Dios esperamos vernos la próxima semana. Así es que muchas gracias, Dios le bendiga y hasta la próxima. Yo te voy a dar comida, yo te voy a dar vestido, yo te voy a dar esto para que tú me dejes ser tu Dios. No, eso no funciona así. Y los que están predicando eso, están predicando un evangelio distorsionado, como dice la carta de Pablo a los Gálatas, porque hay un solo evangelio, pero hay gente que lo modifica. Entonces uno no puede condicionar a Dios, hermano, por bienes materiales. Mire, Job, en cambio, Job, ese patriarca antiquísimo, adoró a Dios por lo que tuvo y por lo que no tuvo. Ustedes recuerdan esa historia.